En este vídeo quiero explicar por qué la música nos está haciendo subnormales. Cuando hablo de la música me refiero a la música de radiofórmula, a la música que se hace más famosa, a la música que más vende, la música que más gente escucha, la música que puedes escuchar en la radio más horas al día, la música que ponen en tu gimnasio, la música que se utiliza en la televisión, en las series, en las películas. Y básicamente la música que inevitablemente acabas consumiendo si tú activamente no tienes un criterio a la hora de elegir. Cuando he elegido la palabra subnormal lo he hecho con un buen motivo, porque cuando hablo de que nos hace subnormales, hablo de que nos está impidiendo desarrollarnos hasta el nivel normal de desarrollo que podríamos tener. Si piensas mínimamente en la música que normalmente escuchamos, es un lenguaje y es una estructura que no supone ningún desafío para niños de 8 años, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, la música básicamente es una alianza, es una conjunción entre unas formas sensoriales que percibimos por el oído, es decir, sonidos, y unas relaciones formales que el artista imprime en ese material sonoro y que nosotros somos capaces de detectar y a las cuales les asignamos un sentido. Es uno de los sentidos que más se desarrolla y antes se desarrolla en la fase embrionaria. Lo que en el futuro serán las distintas partes que componen el oído se empiezan a diferenciar a los 70 días más o menos. Esto es 20 días antes de que haya algo parecido a un principio de el sentido del tacto en el embrión. Además, este sentido del oído está sumamente desarrollado en el recién nacido. Por ejemplo, el recién nacido tiene una vista pésima, pero sin embargo tiene un oído con una capacidad increíble que va perdiendo progresivamente y que nunca vuelve a recuperar. Por lo tanto, el primer contacto que tiene con el mundo, la primera imagen mental que se hace del mundo, las primeras noticias, la voz de la madre, la voz del padre, todo eso le llega a través del sonido. Y aparte de este material sonoro están las relaciones formales, las relaciones intelectuales que detectamos a través de una capacidad intelectiva que es propia del ser humano, es lo que nos distingue, por no hablar de esa asignación de un sentido, que si algo es genuinamente humano es eso. Y pensad que todo este potencial, todo el espectro de material sonoro que somos capaces de percibir, todo el espectro todavía mayor de posibilidades de combinación formal de ese material y de creación de un sentido a través de esas formas, lo estamos desaprovechando completamente. Quiero poner un ejemplo que creo que se va a entender muy fácilmente y que va a hacer comprender por qué es tan grave que estemos desaprovechando todo el potencial de desarrollo que la música permite. Imaginaos que una persona, a pesar de tener la plena capacidad de moverse como quiera, pasa el 95% del día sentado en el sofá, sin moverse nunca. Eso no solo os apenaría, sino que os provocaría rabia, porque una persona con tanta capacidad para moverse y de hacer cosas con su cuerpo, en realidad está desaprovechando ese potencial y en última instancia se está haciendo daño. Pues creo firmemente que con la música estamos haciendo eso, estamos dejando que nos expongan a material no de segunda ni de tercera, sino de cuarta categoría, a basura directamente, cuando hay creaciones musicales de una altura formal y material que realmente son capaces de abrirnos horizontes sensoriales e intelectuales que estamos desaprovechando. ¿Significa eso que no podamos escuchar música que nos divierte por muy simple que sea? No, pero tengamos esto en cuenta, tengamos que es cierto que hay un momento para divertirse, hay momentos para escuchar ese tipo de música, pero sin limitarnos a ella, sin dejar de lado otra música que nos pueda hacer crecer. Y después de esta reflexión, si alguien se pregunta por dónde puede empezar, porque
no tiene claro qué referentes musicales son apropiados para empezar a darle este nuevo papel a la música en su vida, pues yo diría que hay una apuesta segura, que son los clásicos. Por ejemplo, yo utilizo mucho la música de Bach en mis vídeos, pero también hay nombres que te sonarán seguro y que son una apuesta segura, como Beethoven, Mozart, Schubert, Wagner. Cualquier artista de estos o cercano que tú puedas descubrir, y es muy fácil investigar y descubrir música clásica, te va a servir. También hay música de la que llamamos popular, que es de muchísima altura y que a veces no tiene nada que envidiar a la música más académica. Estamos hablando, por ejemplo, del jazz a partir quizá de los años 50 hasta los 80. Simplemente me limito a esta época porque es cuando deja de ser la música de los jóvenes y por tanto tiene que encontrar otro público, se vuelve un poco más compleja. El rock a partir de la segunda mitad de los 60, sobre todo lo que llamamos el rock psicodélico o más ampliamente rock experimental, también tiene una cierta altura y desde luego hay obras maestras. Y en definitiva, el resumen, por decirlo de alguna manera, es que la música tiene una capacidad de transmitir muchísimo mayor y es una pena desaprovecharla.